Vamos a pasar ahora al tiempo de la palabra. Esta es nuestra última prédica de la serie Ahora es la hora. Hemos llegado al final de esta serie y qué mejor que cerrarlo con un broche de oro hablando sobre el Espíritu Santo. Y hoy va a estar compartiendo con nosotros la palabra Ana Jiménez. Vamos a ver qué nos dice Ana. Buenos días, amistad cristiana, y buenos días también a los amigos que se conectan a través de las redes. Hoy es 31 de mayo y muchas comunidades cristianas celebran el día de Pentecostés. Nosotros vamos a recordar qué sucedió en aquellos días. Jesús es crucificado y resucita al tercer día. Después de su resurrección está con sus discípulos y no tenemos muchas narraciones de lo que sucedieron en esos días, pero sí que el capítulo 1, Jesús les da unas instrucciones específicas a sus discípulos. Dice, empezando en el versículo 3, que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 8 les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús les deja estas instrucciones y los discípulos son obedientes y vemos que las cumplen. Y para ver esto vamos a leer en Hechos 2, del 1 al 13. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y de hecho, este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Les oímos hablar de nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Viendo este episodio que pasó aquí en Hechos 2, nosotros nos podemos preguntar, ¿y qué significó Pentecostés? ¿Qué significó ese día para la vida de los discípulos? Desde luego que hubo un antes y después de lo sucedido en este capítulo. Ellos habían estado al lado de Jesús, le habían visto ver milagros, ellos habían compartido el Evangelio, pero ellos no tenían, sin el bautismo del Espíritu Santo, no tenían el ánimo, ni la fuerza, ni la valentía de ir y predicar el Evangelio. En cambio, cuando ellos son llenos del bautismo, ellos tienen un potencial como nunca antes. Y lo vemos en los versículos siguientes, a partir del 14, como Pedro empieza a predicar y a partir de esa predicación, de hablar de Dios, de cómo la palabra del Antiguo Testamento se cumplía, lo que dice en Joel 2, muchos se entregaron. Dice que 3,000 personas llegaron a entregarse y a reconocer a Dios como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos a hablar de lo que significa Pentecostés. La palabra Pentecostés es 50. Esta palabra viene del griego, Pentecostés, emera. Y son 50 días después del domingo de Pascua o de la resurrección de Jesús. O sea, una celebración que se
que se efectúa 50 días después de la Pascua. Y este nombre empezó a usarse no tan solo por primera vez aquí en el Nuevo Testamento, sino que también los judíos tenían unas fiestas que celebraban ya de antaño y que lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Eran la fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos también se le llamaba. Y actualmente los judíos siguen teniendo esta fiesta, la fiesta de la cosecha, las semanas, el Shavuot, no sé si lo pronuncio bien. Entonces podemos ver que Pentecostés no se inicia en Hechos 2, que ellos tenían unas celebraciones que recordaban al Dios vivo. En Deuteronomio 16, el versículo 9 y 10 nos dice: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces ellos celebraban esa fiesta con la cosecha. También tenían otra fiesta, la fiesta del pacto. Esta se celebraba 50 días después de la Pascua judía. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta a su pueblo, se manifiesta al mundo, primero en la antigüedad, en el tabernáculo, allí en el desierto. Después se manifestó también en el Sinaí, dando la ley. Más tarde, la presencia de Dios se manifiesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, Él envía al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner en marcha la Iglesia. Y con la jerga, con nuestro lenguaje actual, podemos decir que el Espíritu Santo es el gerente de la Gran Comisión. Realmente el anhelo de Dios, el anhelo de Jesús, el anhelo del Espíritu Santo es que todo el mundo llegue a conocerle de una manera personal, de una manera íntima. Y vemos que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, se representa en diferentes símbolos. En el Hechos 2 lo vemos, en el versículo 2 lo vemos que se representa, viene como un viento recio. En el versículo 3 nos dice que viene con lenguas como de fuego. El símbolo del viento nos expresa que es el Espíritu Santo alrededor de todo y que no se puede sobrevivir sin este aliento, es el aliento de vida. Y donde quiera que nos encontremos, Él nos rodea, demostrándonos así la omnipresencia de nuestro Dios. El Espíritu Santo también se describe como fuego consumidor. Y en Hebreos 12:29 nos habla de que Dios es fuego consumidor y es el símbolo de la presencia de Dios con nosotros. Y también nos podemos preguntar, ¿existe una conexión entre las lenguas de fuego y el hablar en otras lenguas? Pues sí, en ambos casos viene de la palabra griega glosai y es lo mismo tanto para una llama de fuego como para el lenguaje. Las lenguas como de fuego se distribuyen, vemos que se distribuyen de una manera sobrenatural en los discípulos y ellos empiezan de una manera milagrosa a hablar en otras lenguas. Y ese es el resultado de las lenguas de fuego. Ese es el resultado de la acción del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Y a partir de ese momento realmente vemos que cambia la fuerza, el poder, el ánimo que tienen sus discípulos es totalmente diferente hasta el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Un solo Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su consumación. El Señor Jesús nos lo presenta y se refiere a Él, no como una potencia impersonal, no como una fuerza ahí, como una vara mágica, no, sino como una persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. Y el Espíritu Santo quiere obrar y sigue obrando en el siglo XXI, lo mismo como en el siglo I.
Y nosotros podemos preguntarnos en el día de hoy, ¿qué es la llenura? Como habla en el versículo 4 de Hechos 2. ¿Qué significa esta llenura? O este bautismo del Espíritu Santo que nos habla en Hechos 1:5, que nos dice, más vosotros recibiréis el bautizo del Espíritu Santo. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? La llenura es una experiencia poderosa de parte de Dios, por la cual nos reviste y nos llena como creyentes, y nos llena de un poder que antes no teníamos, y nos llena de su presencia. Y lo podemos leer en Lucas 24:49, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Seáis investidos de poder. Pero es ese poder que nos ayuda, que nos hace valientes ante circunstancias, que nos hace valientes cuando tenemos que predicar el Evangelio a una persona, que nos hace valiente cuando dice, mira, yo quiero orar contigo. Como decía Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es una promesa para todo creyente. Dice que todos en el versículo 2, en el capítulo 2 de Hechos, el versículo 4, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos. Todos nosotros hemos sido llenos. Y los que nos estáis escuchando y creéis en Dios, Dios quiere que seáis llenos del Espíritu Santo. Es un mandato para todo creyente. Lo vemos también en Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué es muy importante que cada cristiano tenga el bautismo en el Espíritu Santo? Porque si recibe el bautizo, recibirá poder para testificar. Lo podemos ver en en el versículo de Hechos 1, capítulo 8. Me seréis testigos, me seréis testigos. Realmente, sin el poder del Espíritu Santo, pues nos vamos a intimidar, no vamos a saber cómo comunicar el Evangelio, pero Él en nosotros es el que va a producir, como dice su palabra, el querer y el hacer por su buena voluntad. El recibir el bautizo del Espíritu Santo también nos va a ayudar a vencer las tentaciones y a llevar una vida de santidad. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mirad, las tentaciones, yo no las puedo manejar, yo soy débil. Los pecados, yo no puedo manejar mi vida de pecado por mí sola, yo necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y de esa forma Él me va a ayudar a vivir una vida de santidad. ¿Qué significa santidad? Santo, una vida apartada para Dios. Y realmente por nuestras fuerzas no podemos realmente vencer las tentaciones, pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él en nosotros nos hace que podamos vencerlas. Dios, a través del bautismo del Espíritu Santo, nos va a ayudar también a que nuestra oración sea más eficaz. Dice Romanos 8:26 y 27, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nos hace orar de una manera más eficaz. Mirad, yo os quiero también aquí hablar de mi testimonio un poco. Os quiero decir, yo me convertí con 14 años y realmente yo sé que entregué mi vida a Dios. Yo era una persona muy temerosa de la muerte,
con unos complejos grandes, con unas luchas grandes, yo entregué mi vida a Cristo. Yo tenía un temor tan horroroso a la muerte que llegó un predicador y compartió: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo dije: Jesús, yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás, pero yo quiero creer en ti. Y a partir de aquel día, yo sé que el Espíritu Santo vino a morar en mí, porque yo abrí mi corazón y le dije: ven a morar en mi vida. Pasaron los años y en mí empezaron a surgir una serie de temores que no eran normales como hija de Dios. Y yo había oído hablar del bautismo del Espíritu Santo, pero yo estaba en una comunidad que esto del bautismo del Espíritu Santo se lo cogían con pinzas. Mirad, yo fui a una reunión de Aglow, recuerdo, alguien vino y me dijo: yo quiero orar por ti. Y yo fui bautizada en ese momento. Y como dice aquí la Escritura, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo nunca olvidaré aquel día orando. De mi interior surgían gemidos indecibles y mirad, yo no podía controlar aquello. Yo decía: ¿pero qué es esto? Yo no puedo dejar de orar de esta forma. Y yo ahí entendí y supe que Dios me estaba bautizando y que de mi boca salían palabras que yo no entendía y yo sabía que eran lenguas espirituales. Y quiero decirte que te relajes con estas cosas, que Dios tiene el bautismo preparado para ti. En el momento que tú digas: yo lo quiero recibir, Él lo tiene. ¿Cuántas personas han estado leyendo la palabra solas en su casa, han empezado a orar y de su interior han empezado a fluir las lenguas? No dejes que esto te paralice o te entre temor. Dice: Señor, si tú tienes este bautismo para mí, dámelo en el momento, hoy mismo, dámelo si quieres, o mañana, o cuando lo tengas preparado. Yo quiero recibir todo lo que tú tienes para mi vida, y Él te lo va a dar. El bautismo del Espíritu Santo va a hacer que puedas amar con más fervor. Dice en Romanos 5:5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Realmente, si no fuese por la obra del Espíritu Santo en nuestra alma, nosotros no podríamos amar a según qué personas. Y os digo, es verdad, y hay muchas que nos cuesta amar, pero con ayuda de Dios podemos mirar a la persona y decir: muchas veces no entiendo, pero lo que sí sé es que te amo. Y te amo porque Dios, a través de su Espíritu en mí, ha puesto amor para tu vida. El bautismo del Espíritu Santo va a hacer que comprendamos mejor la palabra de Dios, muchísimo mejor, que cuando la leamos va a ser como agua fresca para nuestra alma. Dice 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mas el Consolador, en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos hace entender. Hay cosas que no entendemos y aún no lo entendemos todo, porque no todo nos ha sido revelado en la palabra de Dios. No todo. Cuando lleguemos al cielo, pues hay muchas preguntas que cada uno de nosotros tenemos. Y vamos a decir: Señor, yo no entendía esta circunstancia, ¿me la puedes explicar? Y desde luego que Él nos lo hará entender. El bautismo del Espíritu Santo va a hacer que discernamos claramente la voz de Dios. Con tantas voces que se oyen actualmente alrededor nuestro, voces interiores también por las vivencias que hemos tenido, es tan difícil, puede ser difícil de oír la voz, pero tenemos la promesa. Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu y yo sé cuando es la voz de Dios y cuando es mis emociones o mi carácter. Y yo sé que al abrir su palabra y al leerla, Él habla directamente
a mi espíritu. Y el bautismo del Espíritu Santo también nos va a ayudar a adorar de una forma totalmente diferente. Dice en Romanos 8:16, en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, no vamos a cantar solo. A través del Espíritu Santo vamos a adorar de una manera sobrenatural. Vamos a orar en espíritu y verdad, en la forma que Él se agrada, que le adoremos. Y realmente, no tan solo al cantar, vamos a poder adorarle en cualquier momento, en cualquier lugar, caminando por la calle, vamos a decirle: Santo, Santo, tú eres el amado de nuestro corazón, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos, y va a ser de una manera espontánea. Van a ser en algunos momentos, le vamos a adorar en el Espíritu con lenguas que no entendemos, pero que sabemos que va de nuestro espíritu hasta el trono de Dios. Podemos preguntarnos en esta mañana: ¿y cómo puede ser alguien ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hoy, aquí en Madrid, el día 31 de mayo, puedo ser lleno del Espíritu Santo? Mirad, hay 3 pasos. Primero, para ser lleno del Espíritu Santo, tienes que haber nacido de nuevo. Dice que en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Tienes que ser nacido de nuevo. Y es posible que tú estés asistiendo a la iglesia durante tiempo y tiempo y puedas decir: Ana, pues yo no sé si realmente soy convertido. Yo no tengo la seguridad de la salvación. Y yo te puedo decir: pues hoy es el día, hoy es el día. Recuerdo a don José María Martínez, cuando yo me convertí, nos hacían leer un libro, Tu vida cristiana. Y en ese libro decía: tú debes recordar el día que tú entregaste tu vida a Cristo. Y mira, y si no lo recuerdas, te digo, ahora mismo, haz la oración de fe. ¿Y qué es esa oración? Es fácil. Tan solo es: yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que Jesús murió y resucitó por mí. Y que Él entregó su vida para que yo tuviera salvación, para que yo tuviese acceso al Padre. Y José María Martínez decía: más vale que hagas 10 veces la oración que no ninguna. Por eso en este momento, donde quiera que estés, puedes decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo abro mi vida y te digo: ven a mi vida, te reconozco como Señor y Salvador. Gracias porque tú derramaste la sangre en la cruz y me limpias de todos mis pecados y los echas al fondo del mar y no te acuerdas más de ellos. Es la oportunidad. No dejes que llegue mañana. Vive hoy mismo con la seguridad que muerto aquí presente con Dios. Que así sea. Espero que recibamos noticia de que tú hoy has hecho esa oración. El bautismo del Espíritu Santo también nos hace tener hambre y sed de Dios. Dice: bienaventurados, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu de Dios en mí hace que yo anhele conocer más y más de Él. Y Él va a hacer que tú anheles conocerle también a Él de una forma como nunca antes le habías conocido. El bautismo del Espíritu Santo te ayuda a obedecer a Dios y a ser un testigo. Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios nos ha dado el Espíritu Santo también al tener ganas de obedecerle,
Muchas veces estarás aquí. Yo he intentado obedecerle tantas veces y un día lo consigo y al siguiente Dios. El Espíritu Santo quiere ayudarte a que tu obediencia no sea una carga, sino un deleite y que sea cada día de tu vida. ¿Y cómo podemos recibir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe por fe. La fe es esencial para recibir cualquier respuesta de Dios. Vemos en Gálatas 3:2 que dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? No, hemos recibido al Espíritu Santo porque en nosotros hubo fe. Hubo fe. Nos abrimos y dijimos: Señor, te necesitamos. Ven a nosotros. Y en esta mañana tú te puedes preguntar: bueno, Yana, vale, soy de Cristo, pero no tengo seguridad si tengo en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer? Mira, hay 3 pasos. 1. Pide con fe que Él te bautice. Dice en Lucas 11:9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide con fe. Él está ahí abierto. Dios está ahí abierto para darte lo que necesitas, para darte y bautizarte en este momento. 2. Recibe por fe al bautismo del Espíritu Santo. Dice en Lucas: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Porque el que pide, recibe. Mira, yo fui educada en una iglesia que el bautismo del Espíritu Santo lo ven de otra forma. Y yo decía, yo conocía a gente que sí, que lo tenía, pero no tenía mucho interés. Pero llegó un día es que Dios me puso entre la espada y la pared y me di cuenta. Dije, yo necesito otro mover en mi vida. Yo no me puedo conformar tan solo con creer. Dios tiene que tener algo para mí. Y yo le dije, Señor, dame todo lo que tú tienes. Y Él me bautizó de una forma como a tantos y tantos que están en Amistad Cristiana, que te pueden hablar de su experiencia con el Espíritu Santo. Primero, pide con fe. 2, recibe por fe. Y 3, habla por fe desde tu interior. Habla por fe desde tu interior. Dice en Hechos 2: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo dice en Juan 7:37, perdón. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El ofrecimiento está a tu alcance. Si tienes sed de Dios, Él solo está ahí para darte un río de abundancia para tu vida, para que de esa forma seas un cristiano eficaz. No tan solo que viva una vida de santidad, sino una vida efectiva, que está predicando el Evangelio en todo momento. Y si no puede a través de palabra, su vida refleja que camina con Jesús. Por eso te animo en esta mañana y como fin a que des estos 3 pasos si es que no lo has hecho aún. Pide con fe, recibe con fe y habla con fe y Dios te llenará. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, a los que estáis ahí en vuestra casa, con vuestros amigos, no sé con quién estáis, juntaros y orad. Señor, bautízanos si es tu voluntad. Señor, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Te damos gracias por poder celebrar Pentecostés. Te damos gracias por haber dejado con nosotros al Espíritu Santo, que realmente sacia nuestra alma. Señor, y en este momento yo pido por mis hermanos que están ahí en sus casas. Señor, tú puedes hacer una obra sobrenatural en sus vidas. Yo pido que en este momento, si es tu voluntad, que sí lo es, ellos empiecen a recibir el bautismo del Espíritu Santo como nunca
antes. Señor, que no se asusten si hablan en otras lenguas. Señor, que puedan fluir como tú deseas. Señor, tuya es la obra. Hazla completa en cada uno de mis hermanos. Señor, y oro también en este momento por amigos que a lo mejor han estado escuchando y dirán, no entiendo estas cosas. Yo te pido, oh Dios, manifiéstate a ellos. Tú los amas más que nosotros. Háblales a su corazón. Señor, que ellos puedan sentir que tú les estás diciendo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Venid a mí, porque yo tengo palabras de vida eterna para cada uno de vosotros. Oh Señor, que podamos recibir noticias que se han entregado, que te han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios os bendiga.